La estructura más compleja de los órganos en el sistema del cuerpo humano es el cerebro. El cerebro se divide en diferentes regiones que incluyen tanto el cerebro medio como el cerebro posterior. Las áreas del cerebro y sus funciones ayudan en el control de diferentes procesos mentales y funcionales del cuerpo. Los estímulos enviados desde y hacia el cerebro son transportados por extensas redes de nervios que funcionan como mensajeros. El cerebro se divide en diferentes lóbulos y sus funciones varían. Los lóbulos, como los mencionó mi compañera, se identifican a través de los colores. Entonces la maqueta identifica el lóbulo frontal como el color azul, el lóbulo parietal como el color amarillo, el lóbulo occipital, que es el que queda en esta parte, con el color rojo, y el lóbulo temporal, que va a ser el caracterizado por el color verde. Ahora mi compañera les va a hablar un poquito de este lóbulo, que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es la región cerebral fundamental para las habilidades como el habla, la percepción auditiva, además de estar vinculado con la afectividad, la memoria y el reconocimiento. El lóbulo temporal está situado en la parte inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Esta región está anatómicamente separada por el lóbulo parietal, que corresponde a la zona lateral superior, porque sería igualmente como la cisura de Silvio, y igualmente está estrecho o en contacto con el lóbulo occipital. Aquí podemos identificar que mi compañera habló de la cisura de Silvio, es la que encontramos en esta parte, dividiendo el lóbulo temporal con el lóbulo frontal. Y la cisura de Rolando, que es la que divide el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Igualmente, esto tiene con el área orbitofrontal una gran influencia en las emociones, estados de ánimo y, como lo dijimos en el inicio, la memoria. Las funciones del lóbulo parietal para los niños. Las funciones del lóbulo parietal en los niños básicamente está corporalmente, indica la temperatura, la presión, el tacto y el dolor. Ayuda al reconocimiento de objetos, a la capacidad para leer, la resolución de problemas matemáticos, crear discursos, percepción visual hasta un cierto punto y la percepción del conocimiento, es decir, lo cognitivo. Para hablar del lóbulo frontal, vamos a decir que es el último en desarrollarse, ya que es el lóbulo que más desarrollo tiene y donde el ser humano el último en desarrollarse para el ser humano. Es por esto que allí se fabrica el razonamiento, la toma de decisiones, y por este motivo, a través del desarrollo evolutivo del ser humano, es el último en desarrollarse hasta que tome madurez y su pensamiento se vuelva más racional. El lóbulo frontal, como lo vemos, digamos que delimita con el lóbulo temporal, con el lóbulo parietal, y tiene, a raíz de esto, sus funciones son compartidas y llegan a verse afectadas las unas con las otras en algunas áreas del cerebro. La ubicación del lóbulo parietal se encuentra sobre los huesos denominados como el hueso parietal. La ubicación está entre el lóbulo occipital y por encima y detrás del lóbulo frontal. Se divide en lóbulos parietal izquierdo y parietal derecho, que se encuentra cada uno pues en los hemisferios cerebrales. El lóbulo parietal tiene como función la interpretación de la posición del cuerpo de acuerdo con otros objetos a su alrededor. Las funciones que diferencian la función del lóbulo parietal derecho incluye la interpretación de la información especial y la regulación de la personalidad. La función del lóbulo parietal izquierdo incluye la capacidad de entender los números, la manipulación de diferentes objetos y la realización de la escritura. Los lóbulos frontales, como les venía diciendo, delimitan con el lóbulo parietal y con el lóbulo temporal. Gracias a esto,
reciben información auditiva, visual y somatosensorial. Además están altamente interconectados con estructuras límbicas como el hipocampo y la amígdala, en las cuales pues mediatizan el aprendizaje, la emoción, la regulación autonómica, el impulso y la motivación. Al lóbulo frontal es bastante fácil relacionarle los impulsos, la emisión de juicios, el comportamiento. Digamos que está relacionado más internamente con la coordinación y la planificación de las acciones que el ser humano va a ejecutar. Dentro del lóbulo temporal existe un gran número de estructuras, vamos a hablar de algunas de ellas, que son relevantes en este proceso. Primero encontramos la corteza auditiva, es donde se encuentra la primaria, la secundaria y la asociativa. Estas zonas del cerebro son las encargadas, además de percibir los sonidos, realizar la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y comunicación. Adicionalmente encontramos que en el área de comprensión del aula se da en el área de Wernicke. Dentro de la área auditiva secundaria del hemisferio cerebral dominante, siendo este generalmente el izquierdo para la mayoría de las personas. Se puede encontrar en el área de Wernicke, que es la principal o encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre los individuos. Esta área se da conocida como el área de Broca, situada en la corteza frontal. Adicionalmente encontramos el giro angular. En esta área resulta de especial relevancia debido a que en esta área permite la lectoescritura. En ella se asocia la información visual auditiva, permitiendo asignar a cada gramefa su correspondiente fonema. Por último encontramos el giro supramarginal, que forma parte del área sensitiva terciaria. Este giro participa en el reconocimiento táctil, además de participar en el lenguaje. Adicionalmente encontramos el lóbulo temporal medial, esta área que engloba la región hipocampal y varias cortezas cerebrantes, participa en la memoria y reconocimiento, procesando la información y ayudando a pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. El hemisferio izquierdo se encarga de la información de tipo verbal, mientras que en el derecho se almacenan patrones visuales. En esta área del lóbulo temporal, donde aparecen las primeras lesiones en el Alzheimer, produciendo una sintomología inicial. Área de asociación parietotemporal occipital. Se trata de un área de asociación que se encarga de integrar la percepción visual, auditiva y somática, entre otras muchas funciones de gran relevancia. Destaca su participación en la percepción y atención al espacio. Área de asociación del sistema límbico. Esta parte del lóbulo temporal se encarga de dotar de información emocional a las percepciones, integrando emoción y percepción. Participa también en la memoria y aprendizaje. Asimismo, otras investigaciones han reflejado que también tiene que ver en la regulación de la conducta sexual y en el mantenimiento de la estabilidad emocional. Bueno, el lóbulo frontal se divide en unas áreas. Entonces está el área motora, el área premotora, el área motora suplementaria, el área prefrontal, el área motora del lenguaje de Broca, que era la que ahorita mencionaba mi compañera, y el campo ocular frontal. Para el área motora, que es el área 4, AB4, es el encargado de los movimientos individuales, es decir, cómo se ubica el cuerpo y cómo lo llegamos a unir para que los movimientos lleguen a unir todas las partes del cuerpo. El área premotora o área AB6 es la encargada de complementar el área AB4, que es el área motora, además de que participa en procesos de la memoria y exige movimientos precisos. El área motora suplementaria se activa antes que el área motora primaria, es decir, cuando el sujeto imagina que realiza una actividad o trata de realizarla organizando un plan motor primero. Luego está el campo ocular frontal, que es el área 8. Se encarga de los movimientos voluntarios de los ojos
distinguiendo de los estímulos que vienen del área sensoriomotriz para digamos que tener en cuenta los estímulos visuales y los sensoriales y los perceptivos. El área motora del lenguaje de Broca es el área ubicado en las áreas 44 y 45. Es donde está, digamos que está a la altura de la boca, por eso se le da el nombre pues al científico que lo inventó, que es de Broca, pero allí se origina y tiene fundamental importancia para el lenguaje y para la comprensión del mismo. El área prefrontal es la que define la personalidad del individuo, por eso está relacionada con la determinación, la iniciativa y el juicio que emiten las personas. A esto me refería al inicio cuando decía que era la última parte de desarrollo del lóbulo, porque a medida de la adolescencia, de la adultez, el lóbulo va adquiriendo una madurez y asimismo la toma de decisiones de nosotros se ve reflejada. Hablando de los trastornos que puede suceder en un daño del lóbulo parietal, tenemos una lesión por muerte celular o un tumor cerebral que puede llegar a dañar el funcionamiento de este lóbulo. El daño puede causar un cambio en la personalidad y en el comportamiento de una persona. Las afasias en una condición de una persona que tiene la dificultad para recordar las palabras o los problemas como la pronunciación de ciertos tipos de palabras o idiomas. Además, una persona puede tener dificultades para reconocer y recordar los números. Encontramos también el síndrome de Hirschman, que está asociada con problemas de escritura, problemas de habla y resolución de problemas matemáticos. Las lesiones bilaterales del lóbulo parietal llevan al caso del síndrome de Wallin, que es la ataxia óptica, que puede observar también en el caso de un daño lóbulo parietal. Las lesiones temporales del lóbulo parietal izquierdo afectan a la pérdida de la memoria verbal y la capacidad de recordar cadena de dígitos. Cambios en la personalidad igualmente se pueden observar. Todas las áreas que hemos visto son de gran importancia para el correcto funcionamiento del cerebro. Vamos a ver algunos trastornos que son frecuentes en los lóbulos temporales. Primero vamos a encontrar la sordera cortical. En este trastorno se supone la pérdida total de la facultad auditiva a pesar de que los órganos sensoriales funcionan correctamente. Es decir, la información auditiva llega a los órganos perceptivos que no llega a ser procesada por el cerebro, con lo cual se pierde la percepción del sonido por completo. Esta alteración se produce por la destrucción de las cortezas auditivas primaria y secundaria o las vías nerviosas que anteceden a ellas de ambos hemisferios. Podemos encontrar como la hemiacusia, que se produce también por la sordera, que es la destrucción de la corteza auditiva primaria y secundaria, a diferencia que esta solo se ha dado en un hemisferio. De este modo, se pierde por completo la audición del oído opuesto al hemisferio en el lado que se da la lesión. En el lóbulo temporal también encontramos la prosopagnosia, que es la afectación donde se pierde el reconocimiento de caras, incluso de los seres más queridos. El reconocimiento de personas ha de darse por otras vías, causado por la lesión bilateral en la zona temporo-occidental. Para las afasias que se pueden producir en el lóbulo temporal, se entiende como afasia los trastornos del lenguaje debido a una lesión cerebral. Estos varían de acuerdo a donde se ubique la lesión y al lóbulo que afecte, bien sea el izquierdo o el derecho. De las afasias que son producidas por una lesión temporal, se destaca la afasia de Wernicke o Whitney, producida por una lesión en el área de Whitney, que se produce por una pérdida de dificultad en la comprensión verbal y la repetición, cosa que provoca graves problemas a quien lo sufre. La anómica, pérdida o dificultad para encontrar el nombre de las cosas,
producida por las lesiones en áreas asociativas temporoparieto-occipitales, o la sensorial transcortical, en la que hay dificultades en la comprensión pero no en la repetición, siendo producto de lesiones en áreas asociativas temporoparieto-occipitales. Para hablar de trastornos frontales, pues siendo este el sistema ejecutivo del cerebro, la disfunción ejecutiva es su principal afectación. Entonces podemos encontrar alteraciones como la afasia de Broca, que es afectaciones en el área del lenguaje, trastornos de personalidad, dispersión, desmotivación, trastornos compulsivos que nos llevarían también a veces a confundirlos con psicopatías. Entonces, leyendo un poco de las alteraciones, decían que hay personas que llegan a desarrollar estos problemas, estas afectaciones en los lóbulos frontales, afectando su coordinación y planeación, que es lo que principalmente hace el lóbulo frontal. Entonces llegan digamos, había un caso de un señor que decía que era muy activo con sus hijos y muy amoroso, y luego de un tiempo empezó a ponerse aislado, empezó a cerrarse, empezó a ser solitario. Lo estaban confundiendo con una psicopatía o con algo más para terapia, confundiéndolo con trastornos psicopáticos. Al final descubren que es una alteración en los lóbulos frontales, y aunque lo traten, no volvió a ser el mismo en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su conducta. A continuación vamos a explicarles un poquito de la maqueta que nosotros manejamos. Es una maqueta armable, tiene la mitad completa, que era pues con los lóbulos con los cuales ya les hemos hablado, y tiene las otras partes que son para completar. Entonces tiene el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el cerebro medio. ¿Lo armamos?